Bueno, antes de la siguiente entrevista, doña Carmita Díaz nos pide recordarles a los señores comerciantes de la 3 de julio que mañana van a tener una marcha saliendo desde el Círculo de los Continentes por la avenida Quito, 29 de mayo, y después se van a concentrar en el Parque Central. A propósito de que mañana también hay sesión de consejo. No es solo por el tema de la reubicación, sino también por otros temas, como el del Bombolí y el asunto de la venta de los predios municipales. Bien, vamos a la entrevista. Está con nosotros el arquitecto Alfredo Villarroel, edificio municipal, parqueadero y mall o calles en buen estado. Es decir, la prioridad en cuanto al gasto público se está haciendo, no se está haciendo acá en Santo Domingo. Él va a hacer sus observaciones de carácter técnicas. Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, mi querido amigo. Permítame que este análisis arranquemos de lo general a lo particular para poder centrarnos en el tema de la entrevista. ¿Qué debe hacer un alcalde? En general, debe cumplir el COTAD, que es la carta de navegación, y a ese COTAD debe insertarle su plan de trabajo debidamente aprobado previo a inscribirse como candidato. Porque en caso de no cumplir su plan de trabajo, está sujeto a la revocatoria de mandato. Entonces, esto ya ha pasado en varios municipios del país. Aquí también se ha aplicado alguna vez el tema, pero de lo general venimos a lo particular. Ya dentro del municipio, el alcalde tiene su primer año de ejercicio profesional para actualizar e insertar su plan de trabajo en el plan general del municipio. Entonces, en el municipio, y usted lo sabe bien porque estuvo vinculado algún tiempo ahí, existen dos palabras claves para lo que se refiere a obras públicas. La una, que es el POA, Plan Operativo Anual, tiene que hacerse el año anterior, y la otra palabra que es el PAC. El PAC se refiere al Plan Anual de Contratación. La primera palabra se refiere a qué se va a hacer y la segunda palabra se refiere a cómo se va a financiar. Con este marco ya podríamos entrar a saber si el actual alcalde está cumpliendo o no cumpliendo con sus planes de trabajo debidamente trazados. Y a simple vista vemos que hay algunas falencias, porque analizado su plan de trabajo, vemos que como que se ha olvidado. Dentro de ese plan, como esencia, estaba la construcción de 5,000 viviendas para la gente pobre de Santo Domingo. Estaba una frase muy llamativa que era tu arriendo por tu vivienda o por tu casa, y no, esto no se ha cumplido. Difícil, porque yo de lo que veo, las 3 últimas alcaldías de Santo Domingo han ofrecido 5,000 viviendas y ninguna ha cumplido. Esperábamos que en esta se pudiera cumplir porque el alcalde es un ingeniero, es un técnico y sabe cómo hacerlo. Pero vemos que existen tropiezos muy graves, principalmente por la planificación y por la financiación. Entonces nosotros sí quisiéramos que este sea un llamado para que se retomen esas famosas ofertas de campaña y se cumpla en beneficio de la colectividad. Es decir, pensar en una ciudad que sea accesible a la gente que no tiene vivienda propia. Ya, ese es uno de los ejes, el tema de la vivienda, que al inicio se ofreció casa, después se dijo que obviamente se iba a entregar lotes y me parece que ya ese aspecto se ha hecho el respectivo sorteo por parte de los funcionarios del GAN municipal encargados de ese tema.
Lo otro es que ha habido observaciones respecto de la prioridad en cuanto a las obras que se pueden ejecutar acá en Santo Domingo. Está pendiente un centro comercial donde se pueda reubicar a los comerciantes de la 3 de julio. Acabamos de tocar ese tema. El alcalde lo ha llamado mall a ese proyecto. Sin embargo, antes de clarificar este tema de que se iba a construir, no iba a construir el GAD municipal, pese a que existe ahí una sentencia, se ha anunciado la construcción de un nuevo palacio municipal, se ha anunciado la construcción de un edificio de parqueaderos en la avenida Quito, y hay quienes han criticado en el sentido de que no se está priorizando las obras que de manera más urgente necesita Santo Domingo. Efectivamente. Las obras más importantes se refieren a las que sirven a las grandes mayorías. El nuevo edificio municipal, a mi modo de ver, sí es una necesidad, pero va a absorber una gran cantidad de recursos y de esfuerzos que al momento parece que no existen disponibles para acometer ese tema. Otro, que sería el edificio de los parqueaderos, y todo es un proyecto que se arrastra de hace 2 administraciones atrás. Ya existía un proyecto sobre ese tema, pero a mi modo de ver, esa planificación fue ampliamente desvirtuada con la construcción del paso deprimido de la Río Toachi, porque eso realmente destruye toda posibilidad de un acceso fácil a esos estacionamientos. La lógica decía que el paso deprimido tenía que ser exactamente al revés, por la avenida principal, la avenida Quito. Pero bueno, en todo caso, la parte financiera es la más importante en el proyecto, porque efectivamente el municipio se ha desarrollado tanto los últimos 20 años que ese edificio municipal resulta obsoleto, no es completo. Han tenido que dividir la administración en distintos sectores, Casa Municipal 1, que la 2, que la 3, que la 4, y eso no estaría bien. Nosotros, con un grupo de urbanistas que alguna vez analizamos a profundidad este tema, habíamos propuesto que el nuevo edificio municipal debería ubicarse como una plaza cívica adjunta en los terrenos del actual terminal terrestre. Ahí tenemos una sumatoria de 17 hectáreas, 7 que le corresponden al Consejo Provincial y 12 o 10 que le corresponden al municipio. Ese sería un servicio importantísimo, porque se haría un buen edificio municipal con toda la amplitud del caso, con los estacionamientos que en la actualidad no se tienen. Siempre que se construya ahí el paso elevado que tiene pensado hacerlo el GAD municipal en el sector de la terminal, porque de lo contrario también se complicaría la movilidad, ¿o no? El sitio es ampliamente estratégico. No solo tiene una posibilidad de entrar y salir, tiene varias. Al menos hay 4 sitios. Pero todas están congestionadas. Pero como usted bien dice, el momento que se rediseñe, por ejemplo, un buen terminal terrestre, ya habría que habilitar las vías de acceso y de salida en debida forma. Y eso no es problema, existe el espacio necesario para hacer ese proyecto. Algún rato se habló de que las 7 hectáreas que le corresponden al Consejo Provincial se debían permutar con otras 7 en la fábrica de ladrillos. Y en esa época el prefecto había aceptado esa permuta. De tal manera que esa posibilidad está en pie, existe y no debería descartarse del todo. Pasa que en la anterior administración hubo un intento muy fuerte de eliminar no solo el aeropuerto, que a la final se lo hizo, sino eliminar también el terminal terrestre en ese sitio. Y se lo quería trasladar al sitio donde está precisamente el aeropuerto. Y se habló muchísimo
y se gastaron 2 millones en estudios en la famosa Chilachito, que no vemos por ninguna parte. O sea, fue un desperdicio de recursos, de esfuerzos y una especie de inseguridad total hacia qué mismo quiere la ciudad y hacia dónde va el desarrollo de la ciudad. A ver, quisiera un criterio suyo también sobre la preservación del Bombolí. Al inicio, varias organizaciones sociales, y me parece que hasta ahora se mantienen en pie, reclamaron por la paralización de un proyecto viviendístico, urbanístico que se está construyendo allí, pero no lograron pararlo. Así que ahora, por lo menos, están luchando por el rescate del Bombolí. ¿Cuál es su opinión al respecto? Haciendo un poco de historia, las tierras del Bombolí pertenecieron a un ex alcalde, a él y a su familia. O sea, eran terrenos privados, si vale el término. Nunca se declaró al Bombolí como un patrimonio cultural de la ciudad o un patrimonio general. Esa parte falló, en la parte administrativa. En la actualidad, efectivamente vimos que casi a la fuerza, a la brava, por decirlo de alguna manera, se pretendió urbanizar un sector del Bombolí. La queja fue general de la ciudadanía, había una destrucción del hábitat natural, de los animales que ahí en esa zona se generaban, se criaban, y definitivamente más que una construcción, se convirtió en una destrucción. Entonces, para vivienda no es precisamente ese el sitio más adecuado en Santo Domingo. Hay otros sitios y muchos sitios donde puede hacerse vivienda sin necesidad de dañar el Bombolí, que bien o mal es el panecillo de Santo Domingo. Pero, sin embargo, el municipio puede resolver una declaratoria de patrimonio. Podría hacerse, pero aquí tendría que intervenir más bien patrimonio cultural, que ya ha hecho intervenciones aquí en Santo Domingo, algunas las ha hecho, el sector del Colono y todo. Hubo inversiones fuertes ahí, hubo construcciones importantes, pero no vemos que patrimonio cultural haya intervenido ni directa ni indirectamente en el tema del Bombolí. Bien, gracias por estar acá con nosotros, señor arquitecto Alfredo Villarroel. Nos podemos acá tomar todo el día conversando sobre los problemas y los temas trascendentes que tiene Santo Domingo. Alfredo Villarroel, arquitecto urbanista, refiriéndose a la inversión prioritaria que tiene que hacerse por parte del gas municipal en las obras que verdaderamente requiere la comunidad. Hacemos una pausa antes de continuar.